Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Fíjense que el fin de semana, en la madrugada, estuve viendo un video que me recomendó un amigo, Valente Argüelles, en relación a la responsabilidad penal de las empresas. En ese video, dentro de los conferencistas, estuvo Luigi Manini y también estuvo, especialmente quiero referirme a Javier Teruelo. Y ahora entiendo por qué me lo mandó Valente. Este video lo quería hacer el fin de semana, pero como cuando lo vi eran las horas de la madrugada y tenía un cazamadero en la mano, pues no quise hacerlo en ese momento. Pero ahorita, después de hacer un poco de ejercicio, yo creo que es buen momento para hacerlo. Y que por cierto se realiza desde Iztapalapa. Observen, esto es Iztapalapa. Oye, miren, ¿han escuchado esa canción de que de Iztapalapa para el mundo? En esa portería de allá vine a celebrar que hace 2 años precisamente ganamos a Alemania en el Mundial de Fútbol. Pero bueno, en fin. Me llamó la atención lo dicho por Teruelo por lo siguiente. Porque francamente tuvo muchas imprecisiones al referirse a la responsabilidad penal en México. Y todas esas imprecisiones, no sé cuál fue el origen. No sé si porque desde hace un par de años el maestro Muñoz Conde ha sostenido que la regulación en materia de responsabilidad penal para las personas jurídicas en México está mejor que en España. Y de ser así, probablemente eso le causó a Teruelo la curiosidad por revisar nuestra legislación. Y llegó a las conclusiones con severas críticas a nuestra normatividad vigente, la cual, por cierto, es la que trato de referirme, que hay que hacer algunas aclaraciones. Me extraña mucho que no le hayan hecho las aclaraciones los compañeros mexicanos, porque en México ya sabemos cómo lo tenemos regulado y cuáles son sus características. Pero bueno, en fin, no sé por qué lo dejaron continuar bajo esos hierros. Algunos de esos hierros, ¿cuáles son? Principalmente al alegar el fundamento legal. Sostuvo que la responsabilidad penal de las empresas en México tiene un sistema mixto, esto es, tanto de autorresponsabilidad como de heteroresponsabilidad. Eso es falso. Cita muy bien el 421 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pero lo interpreta mal. Lo interpreta mal y comprendo también que haya un poco de confusión, pues alude a que es una influencia directa de la legislación española, la cual, como él bien dice en su artículo 31, sí parece ser que tiene un sistema mixto, pero en el nuestro no. En el nuestro es de una responsabilidad autónoma y el 421 desde el primer párrafo establece que la responsabilidad penal para las personas jurídicas será independiente de la responsabilidad que existan entre las personas físicas, sean empleados, directivos, etc. Muy bien. Otro hierro es partir de un fundamento legal que ya fue derogado. Sostiene que el fundamento legal que aparece en el 27 bis de nuestro Código Penal para la Ciudad de México contempla precisamente, y es un ejemplo de un sistema mixto. Tiene razón en cuanto a que ese contenido sí parece mostrarnos un sistema mixto, pero es erróneo porque precisamente ese artículo fue derogado.
en el 2016. Esto es, estamos cumpliendo 4 años y 2 meses aproximadamente de que ese artículo no está vigente. ¿Y por qué no está vigente? Precisamente por la promulgación de la reforma al CNPP en el año 2016, también en el mes de junio. Y en realidad el de la Ciudad de México estuvo vigente menos de un año. Pero bueno, entonces cualquier comentario de las 5 o 7 veces que citó al Código Penal para la Ciudad de México no es aplicable porque fue derogado por un transitorio gracias al Código Nacional de Procedimientos Penales de 2016. Otro de los yerros también que a mi parecer contempló Javier Teruelo tiene que ver con aspectos sustantivos. Él considera que el programa de cumplimiento debe ser un elemento del injusto penal. Habrá que precisar a qué parte del injusto, porque el injusto penal está integrado por la tipicidad y la antijuridicidad. Yo considero que el defecto de organización, en México tenemos un debate muy severo dogmático, respecto a si el defecto de organización forma parte del tipo o forma parte de la culpabilidad, o más bien si tiene una doble posición en el tipo y en la culpabilidad. Una parte predominante de la comunidad jurídico-penal mexicana cree que tiene una doble posición. Pero independientemente de eso, habrá que decir que el tipo penal en México en materia de compliance sí está regulado, muy contrario a lo que dijo Teruelo. Teruelo dijo que no estaba regulado el compliance. No me gusta usar esa palabra de origen anglosajón. Se llama programa de cumplimiento. Sí lo tenemos regulado. No está en los tipos penales de nuestro numerus clausus, sino que se encuentra en una ley general. Nuestra Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 24 y artículo 25. Entonces, ahí está otro punto que hay que tomar en cuenta. Es falso que no esté regulado. Sí está regulado. Está regulado en una ley nacional. Y ahí vienen diferentes incisos donde exige que todas las personas jurídicas deban tener un mínimo de características en sus programas de cumplimiento, en todos sus sistemas de autocontrol, en todos sus sistemas preventivos. En fin, vienen varios incisos donde viene un mínimo, esto es lo menos que debe tener toda persona jurídica para su programa de cumplimiento y el debido control. Y es obvio que no deba tener cada tipo penal su compliance, primero porque además, dependiendo de la industria o de la rama empresarial, como sabemos, la responsabilidad penal de las empresas tiene mucho vínculo con el derecho económico administrativo. Entonces, cada rama tiene sus propios protocolos, sus propios reglamentos, sus propios ISO. Entonces, por supuesto que está regulado. Las empresas que se dedican a los hidrocarburos, que se dedican a la construcción, que se dedican a la farmacéutica, etcétera, tienen sus propios ordenamientos que no forman parte de los tipos penales, porque sería imposible que en el tipo penal de, por ejemplo, de lesiones, podamos incluir cada una de las hipótesis que vienen en esos programas, que son programas de cumplimiento de tipo o de carácter legal, no interno, sino normativos. Entonces, por supuesto que está regulado en México también el compliance, como le dicen ustedes, programas de cumplimiento, como me gusta decirle en castellano. En fin,
Otro detalle es de que dijo que no existe homogeneidad entre nuestros códigos penales en materia de responsabilidad penal de las empresas. Eso también es falso. Eso también es falso porque esa homogeneidad vino precisamente con la reforma del 2016. El 2016 en el CNPP dijo todas las legislaciones que se contravengan con este ordenamiento evidentemente quedan superadas y derogadas. Y exige que cada legislación se armonice con el CNPP. Ninguna puede ir en contra de los criterios de autorresponsabilidad del CNPP. Como podemos ver, la responsabilidad penal es autónoma en todo el país y ningún código de los estados puede ser diferente. Ya dijimos que en el caso de la Ciudad de México los artículos que ahí aparecen están derogados por el CNPP. ¿Qué es lo que sí hace falta? Que aquellos 32 estados, o ya algunos están, ya señalaron sus números clausus, otros la mayoría no lo ha hecho, pero lo único que falta es, digamos, establecer el números clausus de aquellos códigos, pero las reglas generales ya están estipuladas. Entonces, esa es la característica. Por otra parte, es cierto que existía una tradición, como dice Teruelo, de que España fue un referente en derecho penal para México, pero no lo es desde hace más de 20 años. No fue un referente para nosotros legislar, porque como nos podemos dar cuenta, nosotros, más allá de lo que dice Muñoz Conde, de que tenemos mejor regulada la responsabilidad penal de las empresas, también tenemos unos parámetros diferentes. Simplemente el Código Penal español y el Código Penal federal, o incluso el Código Penal para la Ciudad de México, en la parte sustantiva, si nosotros hacemos un análisis, creo que podemos ver, o a mi parecer, me parece mucho más, con mayor grado de cientificidad jurídico-penal, nuestros códigos penales, puesto que regulan figuras atendiendo al principio de legalidad con mayor precisión. No solamente es la comisión por omisión o la omisión dolosa para el caso de la participación. También vemos cómo ustedes en España regulan, por ejemplo, los delitos continuados de una manera muy vaga. Nosotros hicimos un poco más el esfuerzo para su regulación. En el caso de cómo diferenciamos la autoría y participación, también la autoría mediata. En fin, me parece que en la parte sustantiva de nuestros códigos tenemos profundas diferencias y a mi parecer también, si somos críticos sobre el tema, podemos decir que me parece más con mayor rigor científico los mexicanos. Entonces, no son varios modelos en México, es uno solo, está armonizado gracias al CNPP y en la parte del 27 bis del Código Penal para la Ciudad de México fue derogado. ¿Okay? Por último, voy a cerrar diciendo lo siguiente. La responsabilidad penal en México para las personas jurídicas partió de un principio filosófico en el cual se le puede atribuir, sí, capacidad de culpabilidad a las personas jurídicas, pero antes de eso capacidad de acción. Y para tener capacidad de acción o capacidad de conducta, mejor dicho, significa que son personas y tienen cualidades como personas, identidad, dignidad y capacidad de acción. ¿Y por qué digo que tiene fundamento filosófico? Porque partimos de la idea
de la acción comunicativa de Jürgen Habermas y de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann. Pero también, desde luego, Pearson, por supuesto, ¿no? Pero incluso también tomamos como referencia algunos filósofos también, por ejemplo, de España, como lo es el caso de Adela Cortina Orts, que ha hecho un esfuerzo científico en filosofía sobre la ética empresarial. Y así también podemos encontrar el caso de Michelini, ¿no? Que también hace fuertes referencias respecto a la ética empresarial. Otto Apel, es uno más que nos muestra cómo la persona jurídica tiene un deber ético, organizacional. Es cierto que abandonamos algunos parámetros en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero es falso que las aseveraciones que dijo Teruelo son falsas, y al mismo tiempo me disculpo porque mis compañeros mexicanos no le hicieron esas precisiones respecto de que la legislación que invocaba había sido derogada hace más de 4 años y que sí está regulado el compliance en diferentes ordenamientos de tipo normativo, y finalmente que no es España un parámetro en el cual México, al menos en los últimos 20 años, se haya puesto para hacer nuestras respectivas reformas. Nuestras reformas, tanto al Código Penal Federal como a los códigos de los 32 estados del país, no tienen nada que ver con la legislación española, y lo pueden corroborar con echarse un clavado en las respectivas legislaciones. Por el contrario, lo que sí hicimos fue tomar un distanciamiento y buscar un fondo filosófico. Eso fue lo que sí hicimos. Y me viene a la mente ahorita, por ejemplo, cuando Jiménez de Azúa dijo que Manuel de Lardizábal fue el padre del derecho penal moderno en España, y otros penalistas españoles también lo reconocen a Manuel de Lardizábal como el principal creador del derecho penal moderno en aquel país. Nada más habrá que recordar que Manuel de Lardizábal nació en México, en un pequeño poblado muy cerca de la ciudad capital, a menos de hora y media, más verde que aquí, más hermoso que Iztapalapa, y fue el creador del derecho penal moderno español. Es cierto también que muchos mexicanos han sido formados a nivel de posgrado en España, especialmente los miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. La mayoría de ellos tocaron base en España para hacer sus maestrías y doctorados. Pero también es cierto que en los últimos 20 años esa Academia Mexicana de Ciencias Penales pues fue desplazada por otros proyectos legislativos, y cuando ha mandado algunas de sus comentarios o críticas a algunos proyectos de reforma, los que he leído, han sido respondidos esos criterios de manera negativa y de manera justificada. Entonces, es cierto que nuestra Academia Mexicana de Ciencias Penales ha tenido muchísima influencia y fueron formados gran parte de ellos en España, pero ya no forman parte de
de esta, digamos, de los últimos 20 años de nuestra historia legislativa. No pueden decir que hicieron el Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que hicieron algunas anotaciones. Tampoco pueden decir que las reformas de los últimos 20 años al Código Penal Federal, al de la Ciudad de México, fueron elaboradas por ellos, o la armonización de los códigos. No lo pueden decir. En fin, así las cosas. Les mando un saludo y ojalá alguien, si alguno de ustedes tiene como amigo a Teruelo, pues le haga saber estas anotaciones que improviso aquí entre el sudor y el ejercicio desde un campo de fútbol en la Ciudad de México, y se los haga llegar allá, a donde aquella tierra que ellos mismos se denominaron Madre Patria. Nosotros no le llamamos Madre Patria, nosotros le llamamos Madre Patria únicamente a nuestros pueblos originarios. Pero bueno, les mando un saludo y vámonos entonces ahora por otro poco de Casa Madero. Hasta luego.